Tus hijos pueden comer cuando lleguen a casa, dijo mi madre, lanzándoles unas servilletas mientras las hijas de mi hermana desenvolvían cajas de pasta y postre de $165. Su marido se rió. Deberías haberles dado de comer antes. Yo solo susurré, entendido. Cuando el camarero regresó, me levanté y dije. El camarero ni siquiera había terminado de servir el agua cuando mi madre hizo su declaración. Tus hijos pueden comer cuando lleguen a casa, dijo con un ligero movimiento de muñeca, lanzando un par de servilletas de papel barata sobre la mesa, como si nos estuviera haciendo un favor. Mis hijas, que acababan de llegar del entrenamiento de fútbol, todavía con sus uniformes, bajaron la vista hacia las servilletas y luego me miraron a mí. Al otro lado de la mesa, las niñas de mi hermana ya estaban desenvolviendo unas cajitas para llevar muy monas, con letras doradas, platos de pasta de $165 de algún sitio italiano de autor, y porciones de tiramisú apiladas como pequeñas torres comestibles. Su marido se rió un poco demasiado fuerte. Deberías haberles dado de comer antes, dijo, sin siquiera mirarme. Sentí que algo frío se enroscaba en mi pecho, pero sonreí cortésmente, me incliné hacia mis niñas y susurré, entendido. Cuando el camarero regresó con su libreta en mano, me puse de pie. Pero debería retroceder un poco. Necesitáis entender cómo llegamos hasta aquí, cómo terminamos en esa cena donde a dos niñas se les estaba enseñando una lección muy clara, que en esta familia hay una lista de primera, y se supone que todos los demás deben aplaudir en silencio desde un lado. Me llamo Connor. Tengo 36 años, y he estado andando con pies de plomo con mi familia desde que tuve edad para entender que no todos los niños reciben el mismo tipo de amor. Tengo dos hijas, Emma, de 10 años, y Riley, de 8, que son la mejor parte de mí, y una esposa que debería haber salido corriendo, considerando la familia política con la que se casó. Pero se quedó, sobre todo por mí, y a veces por el entretenimiento, porque mi familia no es simplemente dramática. Es un accidente de tren a cámara lenta, donde la locomotora jura que nunca ha descarrilado, mientras el vagón de cola está en llamas. Dejadme que os hable de mi hermana, Melissa. Tiene 38 años, 2 más que yo, y ha sido la princesa desde que nació. Si Melissa derramaba zumo de pequeña, era, Connor, ¿qué hiciste para distraer a tu hermana? Si se le olvidaban los deberes, era, Connor, ¿por qué no se lo recordaste? Y Dios me librara de pedir algo que ella ya quisiera. No solo se llevaba el trozo más grande de tarta. También se llevaba el soporte de la tarta. Se casó bien, por supuesto. Daniel, su marido, es uno de esos tipos que parece que tiene un yate, aunque no lo tenga. Viven en una casa de 4 dormitorios en las afueras con un perro que recibe regalos de Navidad de mis padres, mientras yo sigo esperando que mis hijas reciban una sola tarjeta de cumpleaños. No es que ya lo esperara. La esperanza se fue hace años. Ahora, mi madre, Elaine, es el tipo de mujer que podría ganar una medalla olímpica en generosidad selectiva. Organiza almuerzos lujosos para las hijas de Melissa, las envía a campamentos de día con pequeños paquetes de porque sí, y presume ante su grupo de la iglesia de lo bien que Melissa está criando a esas niñas. Pero cuando se trata de las mías, deberías aprender a presupuestar mejor, Connor. Como si presupuestar fuera a crear por arte de magia unos abuelos que se acuerdan de los cumpleaños. Pero hablemos de la cena. Esa noche no fue una casualidad. Fue la culminación de años de pequeñas humillaciones, sonrisas forzadas y momentos en los que dejé pasar las cosas por el bien de mantener la paz. Solía pensar que ser el más maduro significaba callarse, dejarlo pasar. Pero lo que pasa con tragarse el orgullo es que, al final, empieza a saber a veneno. Mi madre nos había invitado a todos a cenar con el pretexto de una puesta al día familiar. Eligió el restaurante, un lugar de fusión de moda donde los camareros llevan delantales con correas de cuero y el agua viene en pequeñas botellas de cristal, como si hubieran sido bendecidas a mano en los Alpes. Dijo que invitaba a ella. Esa fue la única razón por la que dijimos que sí. Mi esposa, Paige, se mostró escéptica. ¿De verdad crees que es una buena idea?, preguntó mientras nos preparábamos. Creo que es una oportunidad, dije. Quizás lo está intentando. Me lanzó una mirada. ¿Intentando qué? Mantener su racha de hacer que tus hijas se sientan invisibles. No tenía una buena respuesta.
Solo quería una noche, una cena decente y tranquila en la que mis hijas no se sintieran como si llevaran ropa de rebajas en un evento de gala. Llegamos 5 minutos antes. Paige se aseguró de que las niñas estuvieran guapas. Riley llevaba un lacito en la trenza, y Emma llevaba el vestido blanco que guardaba para las ocasiones especiales. Mi madre y la familia de Melissa llegaron 10 minutos tarde, riéndose de algo que habían visto en un TikTok al que no me habían invitado. Melissa me dio un beso al aire e inmediatamente se dirigió a Paige. «Me encanta tu blusa», dijo con una sonrisa que era 2 partes Botox y una parte juicio. No sabía que habían vuelto a sacar esa marca. Nos sentamos. Daniel pidió vino antes de que el camarero se presentara. Melissa empezó a hablar de sus planes de verano, un campamento exclusivo en Vermont, y luego una semana en Italia. Yo asentía, sirviendo agua en el vaso de Riley desde la botellita, como si estuviera realizando un ritual. Y entonces llegó el tema de la comida. Mi madre se inclinó hacia el camarero, mirando de reojo a las hijas de Melissa. «Ah, ya hemos pedido por adelantado para ellas», dijo con una sonrisita orgullosa. «El chef ya sabe». Miré a mis hijas. Estaban hojeando el menú infantil, señalando cosas con los dedos. «Mamá», dije con cuidado. «¿No has pedido para Emma y Riley?» Ella parpadeó, genuinamente confundida. «Bueno, supuse que traeríais algo de picar o así. Son niñas. No necesitan una comida de $30. Es una tontería». Miré a Paige. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver el músculo contraerse. «Acaban de venir del entrenamiento», dije. «Tienen hambre». «Oh, seguro que sobrevivirán», dijo mi madre, riendo ligeramente mientras se colocaba la servilleta de tela en el regazo. «Además, pueden comer cuando lleguen a casa». Y fue entonces cuando lanzó las servilletas. Las de papel. 2 servilletas finas y arrugadas que sacó de su bolso, como si estuviera echando las sobras de la mesa a unos perros. Se me encogió el estómago. Sentí la mano de Riley agarrando la mía, pequeña y confundida. Entonces Daniel se rió. «Deberías haberles dado de comer antes». De hecho, se rió entre dientes, como si fuera una broma cósmica que no hubiera preparado adecuadamente a mis hijas para una cena a la que habían sido invitadas. Me incliné hacia las niñas, les apreté las manos y susurré lo suficientemente alto para que Paige también lo oyera, entendido. Y entonces volvió el camarero, con la libreta en la mano, sonriendo cortésmente, listo para tomar nota. Me puse de pie. El camarero me miró, sorprendido. No le culpo. No todos los días un hombre se levanta cuando todos los demás están a punto de fingir que no ha pasado nada raro. «¿Todo bien, señor?», preguntó. Asentí cortésmente. «¿Le importaría darnos un momento?». Asintió rápidamente, retrocedió con la bien entrenada discreción de un camarero y desapareció hacia la cocina. Me quedé de pie, tratando de decidir si iba a decir algo en ese mismo momento, delante de todos, o si simplemente iba a coger a mis hijas e irme. Miré a Emma, que todavía sostenía su menú, como si no estuviera segura de si debía dejarlo o seguir fingiendo que era parte de esta comida. Riley le susurraba algo a Paige, que se estaba conteniendo, a duras penas. Sus ojos se habían vuelto acerados, como se ponen cuando está una palabra equivocada de un discurso de tierra quemada. Pero se contuvo por mí, por las niñas. «Connor, siéntate», dijo mi madre con un pequeño suspiro, como si la estuviera avergonzando delante de la realeza. Melissa ya había vuelto a mirar su teléfono, claramente aburrida del drama. Sus hijas se daban de comer a turnos trocitos de macarrones con trufa de una caja de diseño, como si fuera un juego. No se me pasó por alto que esas comidas habían sido pedidas y empaquetadas por adelantado. No solo pagadas, sino empaquetadas. Como si mi madre supiera que las niñas no compartirían la mesa con nosotros, como si lo hubiera planeado así. Me senté lentamente, pero no porque ella me lo dijera. No estaba retrocediendo. Solo necesitaba un mejor ángulo. El momento pasó. El camarero volvió. Todos pidieron. La familia de Melissa, al parecer, había visto el menú antes y pidió como si fueran clientes habituales. Paige y yo dejamos que las niñas pidieran las 2 únicas cosas del menú por debajo de $20, una pizza margarita y una guarnición de patatas fritas.
No queríamos montar una escena. Todavía no. Necesitaba ordenar mis pensamientos, entender si estaba viendo esto con claridad o si solo estaba dejando que viejos sentimientos avivaran una nueva herida. Resulta que no estaba exagerando. Si acaso, llegaba tarde. La comida fue cuesta abajo más rápido de lo que esperaba. Mi madre se pasó toda la ronda de entrantes preguntando a las hijas de Melissa por sus logros. Una acababa de dar un recital de piano. Mi madre sacó su teléfono para enseñar a todo el mundo un vídeo. Sonó alto, resonando en todo el restaurante mientras Melissa sonreía radiante. Mis hijas se inclinaron, curiosas. Mi madre no se lo enseñó, simplemente volvió a girar el teléfono hacia ella cuando la canción terminó y dijo, tiene un don. Ya sabes, no todos los niños lo tienen. Abrí la boca para decir algo, pero Paige me dio un golpecito suave en la mano. Más tarde, susurró. Luego, la conversación giró hacia los premios escolares. La hija menor de Melissa, al parecer, ganó un concurso de lectura de toda la escuela. Genial, eso es maravilloso. Pero a Emma la acababan de nombrar alumna del mes en su colegio por su amabilidad. Y yo sabía que mi madre había visto la foto que le envié, esa en la que Emma sostiene un pequeño certificado, sonriendo de oreja a oreja. Lo mencioné en voz baja, casualmente. Eso me recuerda, dije. A Emma la acaban de nombrar alumna del mes. En su colegio hacen estas menciones mensuales. Fue por su amabilidad. Mi madre ni siquiera parpadeó. Qué bien, dijo, tomando un sorbo de su vino. Luego se volvió hacia el marido de Melissa. ¿Viste el TikTok que te envié del perro que ladra el alfabeto? Paige me apretó la mano por debajo de la mesa. ¿Era eso o romper su copa de vino? Miré a Emma. Su cara se descompuso un poco. No de golpe, solo esa lenta caída de alguien que se da cuenta de que no es lo suficientemente interesante como para ser celebrado. Conocía esa mirada. La había llevado yo mismo durante la mayor parte de mi infancia. Llegó el plato principal. La comida estaba buena, claro, pero para entonces ya había perdido el apetito. El camarero dejó los platos de las niñas, la pizza y las patatas fritas y vi cómo miraba de reojo las comidas en caja que tenían las hijas de Melissa. Me di cuenta de que él también estaba atando cabos. Uno de esos momentos sutiles en los que alguien ajeno a la familia se da cuenta, solo por un segundo, de que algo no encaja. A mitad de la comida, mi madre se inclinó hacia Melissa. ¿Se lo decimos?, preguntó con una sonrisa pícara. Dejé el tenedor. ¿Decirnos qué? Melissa sonrió radiante. Vamos a llevar a las niñas a Disneyland este otoño. Viaje sorpresa. Solo nosotros 4. Se me revolvió el estómago. Paige se enderezó en su asiento. ¿Vais a llevar a vuestras hijas?, preguntó Paige lentamente. Melissa se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Sí, mamá y yo lo planeamos la semana pasada. Los vuelos ya están reservados. Miré a mi madre. Ella ya estaba asintiendo. Supuse que sería demasiado caro para vosotros, dijo, no con maldad, sino como un hecho. Y con tu horario de trabajo y todo lo demás. La miré fijamente. Planeasteis unas vacaciones familiares y ni siquiera nos lo dijisteis. No son unas vacaciones familiares, dijo con una risita. Es un regalo para las niñas. Nuestras hijas también son tus nietas, dijo Paige, su voz de repente gélida. ¿Les encanta Disneyland? Seguro que podrán ir algún día, dijo mi madre, agitando la mano como si fuera un inconveniente menor. No es para tanto. Emma bajó la vista a su regazo. Riley parpadeó rápidamente como si intentara no llorar. Sentí que algo se retorcía dentro de mí, vergüenza, rabia, arrepentimiento por haber pensado que esta noche podría ser diferente. Melissa se inclinó, claramente disfrutando de esta parte. Seguro que haremos muchas fotos. Os las enviaremos. Y ahí fue cuando estallé. Me levanté de nuevo. Paige no me detuvo esta vez. Necesito un minuto, dije. Salí fuera, con las manos temblando. Hacía una noche cálida, pero yo me estaba congelando. No por el tiempo,
sino por ese frío hueco que se te instala en el pecho cuando te das cuenta de algo por última vez. Porque eso es lo que estaba pasando. No me sorprendía el favoritismo. Ni siquiera me sorprendía la crueldad. Lo que más me golpeó fue el hecho de que lo había visto venir y aún así había entrado en la trampa, todavía había dejado que mis hijas creyeran que iban a ser parte de algo a lo que nunca fueron invitadas. ¿Y la peor parte? Ni siquiera era algo nuevo. Era una repetición de toda mi vida. Recuerdo cumpleaños de niño en los que Melissa tenía el desfile completo, globos, pancartas, tartas de pastelerías especiales y yo recibía una tarjeta firmada, con cariño, mamá, con un billete de $10 y sin tarta. Recordaba las reuniones de padres y profesores en las que mi madre se deshacía en elogios por el suficiente de Melissa en matemáticas mientras ignoraba mis trofeos de ciencias. Recordaba que me decían, los niños no necesitan tanta atención, y no seas celoso, sé útil. Pensé que sería diferente con mis hijas. Pensé que convertirme en padre finalmente me daría algo de ventaja, alguna forma de reescribir el guión. Pero no puedes reescribir una historia si el autor nunca cambia. Me quedé fuera un buen rato. Luego Paige se unió a mí, con los brazos cruzados y la mandíbula tensa. ¿Estás bien?, preguntó. Negué con la cabeza. No. Pero sé qué hacer. Ella levantó una ceja. ¿Qué significa eso? No respondí. Todavía no. Porque la venganza, cuando es merecida, no llega en un momento explosivo. Se cuece a fuego lento. Se construye. Y yo acababa de encontrar mi chispa. Volví a entrar. Melissa se reía de algo que decía Daniel. Mi madre movía su vino como si fuera la reina de una mesa que existía únicamente para orbitar a su alrededor. Mis hijas estaban sentadas en silencio, una al lado de la otra, comiendo pizza como si fuera una especie de prueba que tenían que pasar sin hablar. Y las observé, a esas dos niñas dulces y pacientes. Y les hice una promesa en silencio. Esto no volvería a pasar. Nunca más. Me senté lentamente. Mi madre me miró, todavía bebiendo su vino. ¿Estás bien, cariño? Sonreí. ¿Más que bien? Y fue entonces cuando el camarero regresó para preguntar por el postre. Y fue entonces cuando dije algo que daría la vuelta a toda la noche. El camarero rondaba nuestra mesa, todavía esperando que alguien confirmara el pedido del postre. Las hijas de Melissa saltaban en sus asientos, pidiendo a gritos la cúpula de chocolate con explosión de caramelo, como si hubieran ensayado el momento. Mi madre se inclinó de nuevo con esa sonrisa característica que siempre acompañaba su peor comportamiento, como si protagonizara una comedia que solo ella encontraba divertida. No aparté la mirada de ella cuando dije, en realidad, vamos a esperar con el postre. El camarero asintió y miró a mi madre, quien lo despidió con un gesto, como a un sirviente en una película antigua. Ya ni se molestaba en disimular. Como quieras, dijo. Pero no te sorprendas cuando las niñas se arrepientan de haberse perdido la mejor parte. Sonreí, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Estaba demasiado concentrado en lo que venía, porque podía sentirlo. Esta no iba a ser otra cena en la que me tragaba mi frustración y pagaba por ello en silencio más tarde. No, esta era la noche en que la cuerda finalmente se rompió. Comenzó con un brindis. Melissa golpeó su copa con un tenedor, solo un suave tin tin tin, luego se levantó con toda la floritura de alguien que se creía la persona más interesante de cada habitación. Solo quiero decir, comenzó, que estoy muy agradecida de que todos podamos estar aquí esta noche. No todos los días nos sentamos todos como una familia para celebrar lo lejos que hemos llegado. Daniel le puso la mano en la espalda con toda la energía de marido comprensivo de un hombre que nunca tuvo que esforzarse por obtener aprobación. Melissa sonrió radiante. Mamá, gracias por organizar esto, por estar siempre ahí para nosotros, por apoyar a nuestras hijas en todo lo que hacen, por ir siempre más allá. Ya sean las pijamadas de fin de semana, los regalos sorpresa o esas llamadas nocturnas cuando estoy perdiendo la cabeza con el caos de los deberes. Mi madre se secó una lágrima falsa con una servilleta de tela. Por supuesto, cariño. Para eso está la familia. Ahí estaba. El momento. La exclusión disfrazada de afecto. Un brindis por todos excepto por nosotros. Pude ver cómo las fosas nasales de Paige se dilataban.
Pude oír a Emma dejar de masticar lentamente, como si incluso su corazón de 10 años entendiera que acababa de ser ignorada de nuevo. Entonces Melissa levantó su copa. Por las mujeres fuertes que crían hijas fuertes. Todos chocaron sus copas. Yo no me moví. Tampoco Paige. Y por un momento, hubo un silencio tan agudo que podría haber partido la mesa en dos. Sabéis, dije finalmente, es increíble la frecuencia con la que nos reunimos todos y, aún así, logramos sentirnos como extraños. Melissa parpadeó. ¿Qué se supone que significa eso? No le respondí. Miré a mi madre. Mamá, ¿cuándo fue la última vez que viniste a uno de los partidos de fútbol de Emma? Se removió en su silla. Bueno, ya sabes lo ocupada que estoy. Pero si pudiste ir a 2 de los recitales de piano de Ava y a uno de los ensayos de ballet de Charlotte. Ni siquiera a una actuación. A un ensayo. No me di cuenta de que llevabas la cuenta, dijo fríamente. No la llevaba, respondí. Pero resulta que mis hijas sí. Emma me miró, confundida, como si no pudiera creer que realmente lo estuviera diciendo en voz alta. Paige le cogió la mano por debajo de la mesa. Melissa puso los ojos en blanco. Ya empezamos. No, dije, mirándola fijamente. No tienes derecho a descartar esto como si fuera una tontería. Siempre has actuado así, como si tus hijas fueran el centro de gravedad y el resto de nosotros solo fuéramos satélites orbitando sus pequeñas vidas perfectas. Siento que te sientas así, dijo con esa voz de terapeuta condescendiente que la gente usa cuando no quiere disculparse. Eso no es una disculpa, murmuró Paige. Y entonces intervino Daniel. Quizás si pusieras tanto esfuerzo en tu paternidad como en llevar la cuenta, no te sentirías tan excluido. Me quedé helado. No fueron solo las palabras. Fue la sonrisita con la que las dijo. Como si pensara que acababa de dar el golpe de gracia. Como si esperara que todos asintieran de acuerdo. Ni siquiera mi madre lo detuvo. Emma parecía destrozada. Riley escondía la cara en el brazo de Paige. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo favoritismo. Era sabotaje. Porque no se trataba de tratar a mis hijas de manera diferente por negligencia. Era intencional, cruel, dirigido. Fue el momento en que entendí, no solo nos ignoraban. Disfrutaban viéndonos ser pequeños. Así que, me levanté de nuevo. Saqué mi cartera, cogí 2 billetes de $100 y los puse sobre la mesa. Eso debería cubrir nuestra parte, dije. No tienes por qué hacer eso, dijo mi madre, su tono de repente empalagosamente dulce. Se suponía que invitaba yo. La ignoré y me incliné hacia mis hijas. Venga, vámonos. Emma levantó la vista. Estamos en problemas. No, cariño, dijo Paige, cogiendo ya su bolso. Simplemente hemos terminado de fingir. Mientras recogíamos nuestras cosas, Melissa bufó. ¿En serio vas a montar una escena? Me volví hacia ella. Ninguna escena. Solo reconociendo finalmente lo que ha sido obvio durante años. Luego hice una pausa, porque no había terminado. Me volví hacia mi madre. Tuviste una elección, ¿sabes? Podrías haber amado a todas tus nietas. Podrías haber estado presente, apoyarlas, hacerlas sentir que pertenecían. En cambio, elegiste una favorita. Y la peor parte es que les enseñaste que el amor es condicional. Sus ojos se entrecerraron. Estás siendo dramático. Estoy siendo honesto, dije. Y por una vez, me parece bien que no te guste lo que oyes. Salimos antes de que nadie pudiera responder. La puerta del restaurante se cerró detrás de nosotros con un suave clic, pero el sonido resonó en mi pecho como un cañón. Afuera, las niñas estaban en silencio. Paige estaba a mi lado, esperando. ¿A dónde vamos?, preguntó Emma. Me arrodillé y la miré a los ojos. ¿A dónde queráis? ¿Eligieron helado? Por supuesto que sí, porque todavía son niñas. Todavía dulces. Todavía esperanzadas, incluso después de ser decepcionadas una y otra vez. Nos sentamos en un banco fuera de la heladería, con sus cucuruchos derritiéndose más rápido de lo que podían comer.
Paige apoyó la cabeza en mi hombro. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. No respondí, porque aunque finalmente las había defendido, todavía sentía que había perdido algo, esa ilusión de que tal vez, de alguna manera, mi familia cambiaría, que tal vez finalmente nos verían. Y sin embargo, había una calma en mi pecho ahora, una paz extraña y desconocida. Porque cuando alguien te muestra quién es, te lo muestra de verdad, finalmente puedes dejar de fingir. Y esa claridad. Ese fue el comienzo de algo nuevo. Pero aún no sabía cuánto peor se iban a poner las cosas, porque 3 días después, recibí una llamada que lo cambió todo. 3 días. Eso es lo que duró el silencio. Justo el tiempo suficiente para convencerme de que quizás, solo quizás, mi salida había calado. Que tal vez mi madre llamaría, tal vez Melissa sentiría una pizca de culpa, tal vez alguien, quien fuera, intentaría arreglar lo que habían roto. Pero no 3 días de nada. Ni mensajes, ni llamadas, ni correos. Ni uno están bien las niñas. Ni uno podemos hablar. Y entonces sonó el teléfono. Estaba en el trabajo, en medio de la revisión de unas facturas, cuando vi el identificador de llamadas, tía Debbie. No era mi madre. No era Melissa. Tía Debbie. No había hablado con ella en meses, quizás un año. Pero en el momento en que contesté, supe que ya sabía que algo había pasado. Connor, dijo, con la voz tensa. ¿De verdad te fuiste de la cena de tu madre y montaste una escena? Respiré lentamente. Hola, tía Debbie. Qué bueno saber de ti también. Ella no se rió. Elaine está destrozada. Melissa dijo que te fuiste furioso, que diste un discurso dramático sobre ser maltratado y que los dejaste con una cuenta enorme. Me froté la frente, sintiendo ya el agotamiento. Pagué nuestra parte. Dejé $200. Paige y yo llevamos a las niñas a por un helado. Eso no es lo que dijo tu madre. Claro que no. Connor, dijo con esa voz que solo tienen los parientes mayores, parte regaño, parte súplica. Sé que las cosas no siempre son justas, pero ¿de verdad crees que esta es la forma de manejarlo? Y ahí estaba. La frase que hace que todo hijo adulto de negligencia emocional quiera gritar. Las cosas no siempre son justas. Como si la justicia fuera el objetivo. Como si estuviéramos peleando por la última galleta y no por décadas de favoritismo, gaslighting y manipulación emocional. No estoy pidiendo que las cosas sean justas, dije lentamente. Estoy pidiendo que dejen de tratar a mis hijas como ciudadanas de segunda clase. Hubo una pausa. Entiendo, dijo, ahora más bajo. Pero tu madre es. Es orgullosa, y se siente herida. Dice que la avergonzaste. Casi me río. ¿Se sintió avergonzada? Les tiró servilletas a mis hijas y les dijo que comieran en casa mientras servía a las hijas de Melissa comidas de catering, y luego nos dijo que se iban a Disneyland sin siquiera mencionarlo antes. Si está avergonzada, quizás debería preguntarse por qué. Debbie suspiró. Es que odio ver a la familia desmoronarse. Entonces quizás la familia no debería haberse construido alrededor de un pedestal de oro con el nombre de Melissa en él. Terminamos la llamada poco después, cortésmente, pero con frialdad. Esa noche, le conté a Paige la conversación. Ella no dijo nada al principio, solo negó con la cabeza y dobló la ropa en silencio. ¿Crees que exageré?, le pregunté. Levantó la vista. No. Pero creo que nunca lo verán de esa manera. Asentí, sabiendo ya que tenía razón. Y fue entonces cuando realmente empecé a asimilarlo. Esto no iba a ser una de esas discusiones que se pasan con el tiempo. No era un malentendido que se aclara con un café. Era una fractura, que llevaba mucho tiempo gestándose, y que finalmente se había abierto de par en par. Y como cualquier terremoto, las réplicas seguían llegando. Una semana después, descubrimos que Melissa había publicado un estado en Facebook. La familia no siempre significa sangre. A algunas personas simplemente les gusta hacerse la víctima. Emoji de cara al revés. Debajo había una docena de me gusta de sus amigos, comentarios vagos como conozco muy bien este sentimiento, y un mar de validación pasivo-agresiva. Mi madre comentó con un emoji de corazón.
Emma lo vio. Estaba sentada a mi lado en el sofá, mirando mi teléfono porque me estaba enseñando un meme del grupo de padres de su escuela cuando apareció la notificación. Lo leyó, parpadeó y preguntó, ¿eso es sobre nosotros? Me quedé helado. ¿Tú qué crees? Estuvo en silencio un buen rato. Luego me devolvió el teléfono y dijo, ya no quiero ir a casa de la abuela. Asentí. No tienes por qué. Más tarde esa noche, Paige y yo nos sentamos en el porche después de que las niñas se fueran a la cama. Era principios de otoño, empezaba a hacer frío, y teníamos mantas sobre las piernas como si fuéramos una pareja de ancianos esperando a que pasara una tormenta. No quiero que crezcan como yo, le dije, andando con pies de plomo, preguntándose qué versión del amor recibirían ese día. Extendió la mano y me apretó la mía. Entonces no dejes que lo hagan. Fue entonces cuando empecé a planear. No una venganza. Todavía no. No estaba listo para eso. Sino distancia. Distancia real. No más fiestas por defecto. No más conducir una hora solo para sentarme en una mesa donde mis hijas eran ignoradas mientras las hijas de Melissa abrían bolsas de regalos sorpresa. No más mensajes de texto pasivo-agresivos. No más chantajes emocionales envueltos en lenguaje educado. Empecé poco a poco. Primero, me salí del chat grupal. Ese en el que mi madre enviaba memes diarios, Melissa compartía fotos de vacaciones y nadie respondía nunca cuando publicaba algo sobre mis hijas. Salió del chat. Sin previo aviso. Solo con Nora ha abandonado la conversación. Luego, empecé a rechazar cortésmente las invitaciones. Bautizos de bebés, cumpleaños de primos, barbacoas. Cada una venía con la misma excusa de copiar y pegar, lo siento, tenemos planes ese día. A veces no los teníamos, pero a veces la paz era el plan. Luego bloqueé a Melissa en las redes sociales. Paige también lo hizo. No por rencor, solo por preservación. Pero nada de eso detuvo el siguiente gran golpe. Porque incluso cuando te alejas, encuentran nuevas formas de atraerte de nuevo. Llegó en forma de una invitación formal a la fiesta de renacimiento predivorcio de Melissa. Sí, habéis leído bien. Al parecer, ella y Daniel se estaban separando. Y en lugar de llorar el fin de su matrimonio, Melissa decidió organizar una fiesta para celebrar su nuevo capítulo con una temática completa. Había un itinerario impreso, una lista de invitados, un código de vestimenta, chic Beyoncé Lemonade, y una nota al final que decía, sin niños. Esta es una celebración de superación para adultos. Se espera el apoyo familiar. Adjunta había una nota escrita a mano de mi madre. Significaría mucho si vinieras a mostrarle un poco de amor. Lo está pasando muy mal. Dejemos el pasado atrás. Lo leí 2 veces, luego deslicé el sobre por la mesa hacia Paige. Ella lo miró fijamente, parpadeó lentamente y luego preguntó, ¿te están tomando el pelo? Ojalá. Emma, sentada en la encimera haciendo los deberes, miró hacia nosotros. ¿Qué es una fiesta de renacimiento? Es cuando la gente se organiza una fiesta para fingir que todo está bien, dijo Paige secamente. Casi sonreí. Casi. Pero algo dentro de mí se rompió de nuevo. Porque no solo nos invitaban a apoyar a la misma mujer que trataba a mis hijas como basura, sino que esperaban que lo olvidáramos todo, así como si nada. Fingir que no pasó nada. Fingir que no había una larga lista de desprecios, silencios y pequeñas elecciones crueles. Pero yo ya no estaba fingiendo. Esa noche, no dormí. No realmente. No dejaba de pensar en la cara de Emma cuando vio esa publicación de Facebook. En Relay preguntándome si había hecho algo malo cuando no recibió una llamada de cumpleaños el año pasado. En Paige sosteniendo mi mano en ese restaurante mientras finalmente decía todas las cosas que me había tragado durante tanto tiempo. Miré al techo y tomé una decisión. No solo alejarme, sino hacerlo permanente. No por ira, por amor. Porque el amor verdadero no tiene términos y condiciones. No elige favoritos. No se desvanece cuando las cosas se ponen incómodas. Al día siguiente, comencé a hacer movimientos discretos, pasos pequeños e intencionados. Llevé a Emma y Riley a abrir cuentas de ahorro junior a mi nombre.
No es que las hijas de Melissa necesitaran el dinero, sino porque quería que mis hijas supieran que eran vistas, valoradas, que se planeaba para ellas. Llamé a un terapeuta, reservé una sesión para mí, luego una para Paige y para mí, y luego les pregunté a las niñas si les gustaría hablar con alguien también. Empezamos a hablar de verdad, en la mesa durante la cena sobre sentimientos, sobre la familia, sobre cómo a veces las personas que se supone que más te quieren no saben cómo hacerlo. Y lentamente, comencé a construir algo que mis hijas nunca habían tenido de verdad. Una familia sin condiciones. Un hogar sin culpa. Pero incluso mientras me alejaba de la toxicidad, algo seguía tirando de mí. No por reconciliación, sino por cierre. Porque alejarse es poderoso. Pero a veces, la justicia es mejor. Y cuando descubrí lo que mi madre había hecho con el fideicomiso que mi difunto padre había dejado, fue entonces cuando la línea entre alejarse y contraatacar desapareció por completo. La primera vez que volví a sentir una paz real fue un domingo por la tarde, 6 semanas después de que saliéramos de ese restaurante. Fue uno de esos domingos dorados y frescos en los que el aire huele a hojas caídas y a nuevos comienzos. Emma y Riley estaban en el porche tallando calabazas con Paige, riendo como si nada malo las hubiera tocado jamás. Sin tensión, sin lástima, solo alegría. Me quedé en el umbral con una taza de café y me di cuenta de algo que no me había permitido creer en años: estábamos bien. Mejor que bien. En realidad, éramos libres. No más esperas por la aprobación de mi madre. No más silencios incómodos después de ser excluidos de viajes familiares. No más encogerme para encajar en un molde que alguien más hizo para mí. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba orbitando la disfunción de mi familia. Estaba construyendo algo separado, y estaba funcionando. Al principio, el progreso fue silencioso, sutil, pero inconfundible. Riley había dejado de morderse las uñas. Emma empezó a tararear de nuevo mientras hacía los deberes, como solía hacer cuando era más pequeña, antes de que el favoritismo de mi madre empezara a hacerla sentir pequeña. Paige empezó a dormir mejor, a sonreír más. Incluso me dijo una noche mientras doblábamos la ropa: siento que por fin hemos recuperado nuestra casa. Eso se me quedó grabado, porque así había sido. Pero el verdadero punto de inflexión no fue emocional. Fue financiero. Unos 2 meses después de la cena, recibí una llamada de un número que no reconocí. Era un abogado, no el mío, el de mi padre. Al parecer, después de que mi padre falleciera hace 10 años, había creado un pequeño fideicomiso para sus nietos. No era una fortuna, poco menos de $60,000 en total, pero estaba destinado a ser dividido equitativamente entre todos sus nietos una vez que cumplieran 18 años. Y mi madre era la fideicomisaria. El abogado me había localizado porque nunca había respondido a la documentación. Porque nunca recibí ninguna, dije secamente. Hizo una pausa. Eso es inusual. Usted figura en los documentos como contacto, junto con su hermana. Melissa firmó su parte hace 3 años. A sus hijas ya se les han concedido desembolsos anticipados. Sentí que las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Desembolsos anticipados? Sí. La fideicomisaria, su madre, aprobó retiros anticipados parciales para las hijas de Melissa, aproximadamente $10,000 cada una, para enriquecimiento extracurricular. Y nada para las mías. El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando colgué, ni siquiera se lo conté a Paige de inmediato. Me senté con ello durante unas horas, no porque no confiara en ella, sino porque no confiaba en mí mismo para hablar con calma todavía. Mi padre, que murió creyendo que sus 2 hijos harían lo correcto el uno por el otro, había dejado un regalo para todos sus nietos, y mi madre le había robado a las mías. Esa noche, después de que las niñas se fueran a la cama, le conté todo a Paige. Nos sentamos en la mesa de la cocina en silencio durante un buen rato antes de que ella dijera: «Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad?». Asentí. Sí. Pero esto no iba a ser una confrontación. Estaba harto de discusiones a gritos y dramas emocionales. Esto iba a ser quirúrgico. Primero, llamé de nuevo al abogado y le pedí todo por escrito: los documentos del fideicomiso, los registros de desembolsos, las aprobaciones firmadas, las fechas.
Fue profesional pero servicial, dijo que lo tendría en mi correo electrónico en 1 hora. Luego, contraté a una asesora financiera. No una llamativa, sino una mujer tranquila y brillante llamada Denise que me habían recomendado a través de un amigo. Revisó cada documento, verificó cada detalle y dijo, esto no solo es éticamente incorrecto. Podría ser legalmente procesable. Esa palabra se me quedó grabada en la cabeza. Procesable. Por una vez, tenía la sartén por el mango. Tenía las pruebas. Y tenía algo que Melissa y mi madre siempre habían subestimado en mí, y contención. Mientras ellas vivían del drama y el estatus, yo había pasado años observando, estudiando, mordiéndome la lengua. Pero ya no era solo un espectador silencioso. En las semanas siguientes, me encargué de las cosas discretamente. Denise me ayudó a crear 2 cuentas de inversión bajo custodia, una para Emma y otra para Riley. Igualé los desembolsos que las hijas de Melissa habían recibido con mis propios ahorros. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que mis hijas supieran que no estaban olvidadas, que alguien las respaldaba incluso cuando otros no lo hacían. Luego empecé a documentarlo todo. Cada desprecio, cada exclusión, cada mensaje pasivo-agresivo, cada decisión financiera que mi madre había tomado como fideicomisaria. Aún no estaba seguro de lo que iba a hacer con ello, pero sabía que iba a estar preparado cuando llegara el momento. Y algo extraño sucedió durante todo esto. Empecé a ganar, no solo emocionalmente, sino también profesionalmente. Quizás fue la claridad. Quizás fue el hecho de que ya no cargaba con el peso de viejas heridas. Pero mi rendimiento en el trabajo se disparó. Conseguí un nuevo cliente que duplicó mi comisión trimestral. Me ofrecieron un puesto de formación en liderazgo que me habían denegado el año pasado. Por primera vez, sentí que me movía por la vida con un propósito. Y entonces, unos 3 meses después de nuestra ruptura con la familia, recibí un mensaje de texto. Mamá, oye, la cena de acción de gracias en casa de Melissa este año. Espero que podáis venir. Las niñas también. Sin disculpas, sin reconocimiento, sin rama de olivo. Solo una expectativa. Como si todos hubiéramos reiniciado. No respondí. Volvió a escribir al día siguiente. Mamá, vamos a hacer un círculo de gratitud. Melissa va a hacer esa salsa de espinacas que te gusta. No seas dramático. La familia es todo lo que tenemos. Le enseñé el mensaje a Paige. Negó con la cabeza. Sigue pensando que es la víctima. Lo sé, dije. Pero no le voy a dar lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Fingir que no ha pasado nada. Actuar como si este fuera solo otro año en el que seguimos el juego. Yo no voy a jugar. Y no lo hicimos. Acción de Gracias vino y se fue. Preparamos la cena en casa, jugamos a juegos de mesa. Emma hizo un centro de mesa con cartulina y pegamento. Riley puso la mesa con platos desparejados y una servilleta de papel para cada invitado, incluso para el perro. Fue uno de los días de Acción de Gracias más felices que había tenido en años. No volvimos a saber de mi madre hasta Navidad. Esta vez, le envió un correo electrónico a Paige. No a mí. En él, escribió, sé que Connor sigue enfadado, pero echo de menos a las niñas. Han pasado meses. Quizás podamos organizar algo solo para ellas. Las llevaré a por un helado, les traeré regalos. Sin presión para que él venga. No castiguemos a las niñas por problemas de mayores. Paige me enseñó el correo sin decir una palabra. Su rostro era indescifrable. ¿Quieres responder?, le pregunté. Ella parpadeó. No creo que deba, porque si lo hago, podría decir algo de lo que me arrepienta. Así que, respondí yo. Solo una frase, no están disponibles para que les enseñen que el afecto es condicional. Ella no respondió, pero Melissa sí. 2 días después, etiquetó a Paige en Instagram. Una publicación de historia, una foto de sus hijas abriendo regalos bajo un árbol perfecto, con la leyenda, cuando enseñas a tus hijos el verdadero significado de la familia. Algunos lo entendemos, otros nunca lo harán. No comenté. No reaccioné. Porque ya estaba planeando algo más grande.
Veréis, lo que pasa con gente como mi madre y Melissa es que viven para la actuación. Necesitan el público, los elogios, la ilusión. Así que, decidí quitarles el escenario. No con una humillación pública, no con gritos ni chismes, sino con algo mucho más poderoso, la verdad. Ese enero, presenté una petición formal ante el tribunal solicitando un cambio en la gestión del fideicomiso de mi padre, citando incumplimiento del deber fiduciario, desembolso desigual y falta de comunicación. No fue llamativo. No fue dramático. Pero fue ruidoso en todas las formas que importaban. No les dije que lo estaba haciendo. Dejé que el papeleo hablara por mí, porque para entonces, no buscaba justicia solo para mis hijas. Estaba construyendo la prueba de que el amor no se demuestra con grandes gestos. Está en la constancia, la responsabilidad, en estar presente. Y por primera vez, estaba haciendo exactamente eso. No solo por mis hijas, sino por mí. Y justo cuando me estaba acostumbrando a esa paz, justo cuando la vida empezaba a sentirse estable de nuevo, recibí una carta. Sobre legal certificado, con el remitente, el abogado de mi madre. Y cuando la abrí, me di cuenta de que no solo se negaba a cambiar. Iba a luchar. Y ahí fue donde todo volvió a girar. Cuando llegó el sobre, pensé que podría ser la confirmación del tribunal de que mi petición de fideicomisario había sido recibida. Lo esperaba. Pero el papel grueso y de color crema y el logo nítido en relieve en la esquina superior izquierda contaban una historia diferente. Esto no era un acuse de recibo. Era un disparo de advertencia. Dentro había una carta del abogado de mi madre, un abogado de sucesiones canoso llamado Richard de Marx. Muy oficial, muy cortés y muy claro. Estimado señor Walker, nuestra cliente, la señora Elaine Walker, ha recibido la notificación de su reciente moción para destituirla como fideicomisaria del fideicomiso familiar establecido por su difunto padre, Thomas Walker. Esta correspondencia es para informarle que la señora Walker disputa la caracterización de su conducta como negligente o poco ética. Ha administrado el fideicomiso de buena fe y dentro de los límites de su discreción legal como fideicomisaria. Estamos preparados para defendernos de cualquier petición que sugiera lo contrario. Además, cualquier insinuación de mala conducta o mala gestión será tratada como difamatoria y se responderá en consecuencia. Si decide proceder con una acción legal, buscaremos la recuperación total de los gastos legales de los activos del fideicomiso. Respetuosamente, R. de Marx, esquina. Lo releí 3 veces. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ningún reconocimiento de que mis hijas tenían derecho a algo. Solo posturas legales y una amenaza apenas velada, usarían el dinero del fideicomiso para luchar contra mí. El dinero que mi padre dejó para sus nietos, incluidas las mías. Paige se sentó al otro lado de la mesa, sus ojos escaneando la carta mientras se la deslizaba. Va a quemarlo todo antes de admitir que se equivocó, murmuró. ¿Piensa que voy a echarme atrás? Paige me miró. ¿Lo vas a hacer? No, dije. Voy a investigar. Y fue entonces cuando los engranajes empezaron a girar. Veréis, hasta ese momento, había estado jugando a la defensiva, alejándome de la familia, protegiendo a mis hijas, documentando los desprecios. Pero esto era un cambio. Era una declaración de guerra. Y no tenía intención de quedarme callado mientras usaban el legado de mi padre como un arma contra las mismas personas a las que estaba destinado a proteger. Me tomé una semana libre en el trabajo. No por estrés, por estrategia. Pasé los 2 primeros días revisando todo lo que Denise, la asesora financiera, me había ayudado a recopilar: registros del fideicomiso, extractos, registros de depósitos y aprobaciones de desembolsos. El rastro de los retiros de Melissa era clarísimo: 4 cheques separados para enriquecimiento educativo, firmados por mi madre y depositados en la cuenta de custodia conjunta de Melissa. Pero fue el 5.º cheque el que me llamó la atención. Más pequeño que los otros, solo $1,500, listado como un reembolso de viaje para enlace de beneficiario. Lo resalté. ¿Qué significa eso?, le pregunté a Denise. Ella levantó una ceja. Eso es vago y sospechoso. ¿Puedes rastrear a dónde fue? Me llamó 2 días después. No pude encontrar el destinatario final, pero sí encontré el banco.
Fue depositado en una cuenta corriente personal en Kensington Credit Union. Ese no es el banco de Melissa. No. Es el de tu madre. Miré el altavoz. Así que se reembolsó a sí misma del fideicomiso. Eso parece. Colgué y me quedé mirando los documentos durante un buen rato. Algo no encajaba. Así que empecé a investigar más a fondo. Saqué archivos antiguos, encontré la copia del testamento original de mi padre de cuando falleció. Mencionaba el fideicomiso por su nombre e incluía una cláusula que no había notado antes: los fondos se desembolsarán en beneficio de cada nieto para fines de educación, necesidad médica o desarrollo de hitos. Se dará igualdad de oportunidades a todas las partes elegibles. Igualdad de oportunidades. Ese era el lenguaje que necesitaba. Si ella había autorizado retiros anticipados para las hijas de Melissa bajo la excusa del enriquecimiento y se lo había negado a las mías, no solo estaba moralmente equivocada. Había violado la intención legal del fideicomiso. Pero había más. Mientras revisaba viejas carpetas familiares, encontré algo más: una lista de contactos que mi padre había dejado para asuntos legales y financieros. Su antiguo contable, su corredor de seguros de vida, al final, un contacto etiquetado como Paul M., consultor de formación de fideicomisos. Una búsqueda rápida me llevó a un hombre llamado Paul Martínez, un consultor financiero ahora jubilado que vivía en el norte del estado de Nueva York. Llamé al número. Respondió al segundo timbre. Señor Martínez, dije, mi nombre es Connor Walker. Usted ayudó a mi padre a establecer un fideicomiso familiar hace unos 15 años. Hubo una larga pausa. Tom Walker de Boston. Sí, lo recuerdo. Un hombre amable, inteligente, muy deliberado. Estoy tratando de entender la intención detrás del fideicomiso. Ha habido tensión. Él guardó silencio de nuevo, luego suspiró. ¿Qué pasó? Le di la versión corta. Escuchó, hizo algunas preguntas aclaratorias. Luego dijo: tu padre fue específico. No quería favoritismos. Insistió en que cada nieto fuera tratado por igual, sin importar qué padre los criara. Recuerdo esas palabras exactamente. Sentí que algo se movía en mi pecho, un viejo dolor envuelto en una nueva ira. Paul continuó. Incluso incluyó una cláusula en la estructura que permite la reasignación del fideicomisario en caso de parcialidad. Me enderecé en el asiento. Está en el fideicomiso. Sí, pero está en el apéndice. La mayoría de la gente no lee hasta ahí. Se ofreció a enviarme una copia escaneada de sus archivos. La tuve en mi bandeja de entrada 2 horas después. Efectivamente, ahí estaba. Apéndice C, cláusula de reasignación. Si se determina que un fideicomisario ha distribuido más del 60% de los fondos a menos del 50% de los beneficiarios elegibles, el fideicomiso puede ser reevaluado y reasignado a través de una audiencia legal con solo una parte peticionaria requerida. Las matemáticas no estaban ni cerca. Las hijas de Melissa habían recibido más de $20,000. Mis hijas, 0. De un fideicomiso de $60,000, más de un tercio se había ido a un lado de la familia. Y de repente, no solo estaba en una buena posición. Estaba en una posición poderosa. Porque ahora tenía documentación de desembolso desigual. Pruebas de reembolsos vagos depositados en la cuenta personal de mi madre. Un consultor de fideicomisos jubilado dispuesto a confirmar las intenciones de mi padre. Una cláusula que me daba derecho a una reasignación inmediata sin necesidad de un voto mayoritario. Pero ni siquiera esa fue la carta final. La carta final vino de una fuente inesperada. Una noche, alrededor de las 10 de la noche, recibí un mensaje en Facebook de un nombre que apenas reconocía: Lindsay Pierce, una amiga de Melissa del instituto. No habíamos hablado en más de una década. Su mensaje decía: hola, Connor. Espero que esto no sea raro. Sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero vi a tu madre en un almuerzo con Melissa hace unas semanas y escuché algo que pensé que debería saber. Continuó explicando que había estado sentada cerca de ellas, lo suficientemente cerca como para oírlas hablar de la fiesta de la pena de Connor y de cómo él se echará atrás en cuanto se dé cuenta de que no tiene derecho a nada. ¿Pero lo mejor?
Melissa había bromeado sobre usar el dinero del fideicomiso antes de que Connor se enterara de que existía. Dijo, le dije a mamá que canalizara el resto a través del antiguo dentista de Riley si necesitaba un retiro limpio. Nos debe una. Releí esa línea 5 veces. El dentista de Riley, el que había dejado de ver hace 2 años después de que cambiáramos de seguro. Volví a revisar los registros de desembolso, y ahí estaba, un retiro de $2,400 etiquetado como procedimiento dental para RW. Nunca lo autoricé, nunca firmé una autorización. No era mi Riley, pero ciertamente se veía bien en el papel. Lo agregué a la carpeta de pruebas. Ahora tenía un rastro de gastos falsos, testimonio de testigos, una cláusula para la reasignación y un rastro de papel que apestaba a mal uso y fraude. No solo estaba en terreno sólido. Tenía la cerilla y la gasolina. Pero aún no la encendí. No hasta que pudiera asegurarme de que ardería exactamente como yo quería. No solo para reclamar lo que era nuestro, sino para exponer lo que intentaron ocultar. Porque la venganza ya no iba a ser solo sobre dinero. Iba a ser sobre la verdad. La mañana de la audiencia judicial fue tranquila, casi inquietantemente tranquila. Había llovido la noche anterior, y las aceras todavía estaban mojadas, con las hojas pegadas al pavimento como pequeños mosaicos de naranja y óxido. El juzgado no era grande, solo un edificio bajo de ladrillo metido entre una biblioteca y un parque. Pero cruzar esas puertas de cristal se sintió más pesado de lo que debería. Esto no era solo una cita legal. Era la rendición de cuentas, y llevaba mucho tiempo pendiente. Paige me apretó la mano antes de que entrara. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Sí, estoy bien. Lo que no dije fue que no había dormido la noche anterior. No porque estuviera nervioso por perder, sino porque había esperado tanto este momento que no sabía muy bien qué sentir ahora que finalmente había llegado. La audiencia no fue un juicio dramático televisado. Era una pequeña sala de sucesiones con sillas que crujían y luces fluorescentes que hacían que todos parecieran un poco más cansados de lo que probablemente estaban. Pero no estaba aquí por la estética. Estaba aquí para decir la verdad. En silencio. Con precisión. Mi madre estaba sentada al otro lado de la sala, vestida con una chaqueta gris rígida, con los labios tan apretados que parecían cosidos. Melissa no estaba con ella. Al parecer, había elegido apoyar desde la distancia. Me la imaginé bebiendo un batido verde en algún lugar, convencida de que todo esto era solo una formalidad, que yo perdería, que ellas ganarían. Y por una vez, esperé que mantuviera esa confianza. Quería que esto la sorprendiera. La jueza, una mujer de unos 60 años con pelo plateado y ojos agudos, nos llamó al orden. Estamos aquí para revisar la petición número 221, GJ sobre la administración del fideicomiso familiar Walker. Peticionario, por favor, proceda. Me puse de pie, con cada documento que necesitaba en una carpeta pulcramente organizada. Señoría, gracias. Estoy aquí para solicitar la destitución y reasignación de la fideicomisaria, Elaine Walker, por motivos de desembolso parcial, mala gestión financiera e incumplimiento del deber fiduciario según se define en el documento original del fideicomiso y su apéndice C. Elaine se removió en su asiento. Le pasé un paquete impreso al secretario, quien le entregó uno a la jueza. Dentro de este archivo, encontrará lo siguiente, un registro completo de desembolsos de los últimos 5 años que muestra más del 60% de los fondos del fideicomiso asignados a las hijas de una beneficiaria, mi hermana, mientras que mis propias hijas no han recibido nada. Una copia escaneada de la cláusula del apéndice del fideicomiso que detalla los motivos para la reasignación basados en la distribución desigual. 2 retiros anticipados etiquetados para enriquecimiento educativo, depositados en una cuenta de custodia conjunta gestionada únicamente por Melissa Walker. Un reembolso de viaje, depositado directamente en la cuenta personal de la fideicomisaria, Elaine Walker, sin registros detallados. Un procedimiento dental facturado bajo las iniciales de mi hija, RW, que no autoricé. He incluido una declaración jurada notariada de nuestro dentista actual que confirma que no se realizaron procedimientos durante ese periodo. Las cejas de la jueza se levantaron ante eso, pero no había terminado. También he incluido una declaración escrita de Paul Martínez, el consultor financiero que ayudó a redactar el fideicomiso original,
confirmando que la intención de mi padre era proporcionar igualdad de oportunidades a todos los nietos, no un favoritismo discrecional. Me volví a sentar. Elaine no se levantó de inmediato. Su abogado, Richard Marks, se levantó primero. Disputamos la caracterización de las acciones de mi cliente como maliciosas o negligentes. La fideicomisaria operó dentro de su discreción y creyó que estaba actuando en el mejor interés del fideicomiso. La jueza levantó una mano. Señor Marks, las matemáticas no están a su favor. Él intentó de nuevo. Hubo circunstancias únicas. Una de las beneficiarias expresó una necesidad financiera más inmediata para fines educativos. Ella lo solicitó, interrumpí, manteniendo mi tono nivelado. Mi madre lo aprobó y nunca les ofreció lo mismo a mis hijas. Elaine se puso de pie entonces, con el rostro tenso. No pensé que quisieras el dinero, Connor. Siempre has actuado como si fueras demasiado orgulloso para aceptar ayuda. Y sin embargo, le diste miles a las hijas de Melissa sin preguntar. Las hijas de Melissa tenían necesidades. También las mías. La jueza golpeó su bolígrafo contra el escritorio. Señora Walker, su papel como fideicomisaria no es determinar quién merece más. Es mantener el propósito declarado del fideicomiso, que es claramente beneficiar a todos los nietos por igual. La boca de Elaine se abrió y luego se cerró. Por primera vez, parecía conmocionada. La jueza hojeó las páginas por un momento, luego levantó la vista. Concedo la petición. Con efecto inmediato, Elaine Walker queda destituida como fideicomisaria. El tribunal nombrará un fiduciario neutral para supervisar los desembolsos restantes. Además, ordeno una auditoría forense de todas las transacciones relacionadas con el fideicomiso en los últimos 5 años para determinar si se justifican acciones legales adicionales. Se hizo un silencio suficiente para oír el zumbido del aire acondicionado. No sonreí. No me regodeé. Pero por dentro, me sentí ligero. Después, salí al aire frío y respiré hondo. Paige esperaba en la acera. Cuando vio mi cara, ya lo supo. Me subí al coche, no dije nada, solo le cogí la mano mientras conducíamos. Una semana después, comenzaron las consecuencias. Melissa me envió un mensaje de texto primero. Melissa, ¿de verdad hiciste que destituyeran a mamá del fideicomiso? Esto la va a arruinar. Eres repugnante. Luego publicó una captura de pantalla de un versículo de la Biblia en su historia de Instagram. Algo sobre el perdón. Luego algo sobre la traición. Luego una historia de sus hijas jugando en una nueva piscina hinchable en el patio con la leyenda, nos levantamos de todos modos. No respondí. Porque no lo necesitaba. El fiduciario designado por el tribunal se puso en contacto 2 días después para confirmar que los desembolsos pendientes se congelarían hasta que concluyera la auditoría. Paige y yo nos sentamos con las niñas y les explicamos lo que había pasado, con cuidado. No usamos palabras como robado o corrupto. Les dijimos que su abuelo les había dejado algo y que ahora finalmente se compartiría de manera justa. Emma preguntó, ¿la abuela lo sabía antes? Asentí. Ella pensó por un segundo y luego dijo, entonces ya no quiero sus regalos. Riley añadió, yo tampoco. ¿Pero todavía podemos tomar helado? Nos reímos, dijimos que sí, y así, ese capítulo se cerró. Pero se abrió otro. Algo mejor. Unas semanas después, recibí un cheque por correo, no del fideicomiso, sino de un cliente al que había ayudado meses antes y que había cerrado un gran negocio. Adjunta había una nota, Connor, tu claridad y honestidad cambiaron la forma en que abordamos todo. Sé que no pediste nada a cambio, pero quería que supieras cuánto significó eso. Por favor, úsalo como quieras, para tu familia, para su futuro. Era de $12,000. Lo usé para abrir 2 cuentas de jubilación para Emma y Riley, y puse el resto para unas vacaciones, nuestras primeras de verdad en años. No fuimos a Disneyland. Fuimos a una cabaña en las montañas humeantes. Pasamos los días de excursión, riendo, jugando a las cartas junto al fuego. Y ni una sola vez, pensé en mi madre. Porque lo que pasa con la venganza es que no siempre tiene que parecer fuego y furia. A veces parece paz. Suena a risa.
Se siente como estar en medio de tu vida y darte cuenta de que ya no le debes a nadie tu silencio. Y no había terminado, porque todavía quedaba una carta que no había jugado. La que finalmente expondría exactamente quién era Elaine Walker en realidad. Y una vez que la jugara, nunca más podría esconderse detrás de la familia. La última carta que tenía no estaba forjada en los tribunales ni en extractos bancarios. Era la verdad, simple, sin adornos y brutal. Y venía de un lugar que mi madre nunca había esperado, su propio pasado. Unas semanas después de que el tribunal la destituyera como fideicomisaria, comenzó la auditoría. Ya estaba fuera de mis manos, gestionada por un fiduciario neutral, tal como ordenó la jueza. Pero había presentado todo lo que tenía, copias de transacciones sospechosas, el pago dental malversado, el reembolso de viaje, y por supuesto, la declaración de Paul Martínez, el consultor del fideicomiso. Pensé que ese sería el final hasta que Paul me llamó de nuevo. Estaba revisando algunos de los registros antiguos, dijo, y encontré algo que creo que deberías ver. Tu padre dejó una carta. No estaba destinada a ser abierta a menos que hubiera una disputa sobre el fideicomiso. ¿Una carta?, pregunté. Sí. Estaba dirigida a la fideicomisaria, Elaine, pero con una nota que decía, abrir solo si los niños se pelean. Supuse que, dados los acontecimientos recientes. Bueno, tienes derecho a verla ahora. La envió por correo urgente. Llegó 2 días después, sellada en un sobre simple con la inconfundible letra de mi padre en el anverso. Para Elaine, si estás leyendo esto, algo salió mal. Y no me sorprende. Así comenzaba. El resto de la carta fue un golpe en el estómago. No era furiosa, ni cruel, solo devastadoramente honesta. Continuaba explicando cómo temía que el favoritismo destrozara a la familia. Como lo había visto formarse incluso antes de enfermar. Como las constantes demandas de Melissa y la indulgencia ciega de Elaine le hacían preocuparse por mi futura relación con ella y con mis hijos. Como había establecido el fideicomiso para que fuera justo a propósito porque temía que cuando él se fuera, la justicia moriría con él. Terminaba con esto: si no puedes obligarte a tratar a los hijos de Connor como tratas a los de Melissa, si no puedes ofrecerles el mismo tiempo, atención y generosidad, entonces hazte a un lado. Deja que alguien más haga lo que tú no harás. No deshonres sus nombres. No deshonres el mío. Ese fue el clavo en el ataúd. Reenvié la carta al auditor fiduciario, quien inmediatamente la agregó al expediente del caso. En un mes, el informe de la auditoría arrojó hallazgos de malversación de fondos, distribución desigual y conducta poco ética. Fue peor de lo que pensaba. Elaine había autorizado más de $28,000 en desembolsos a las hijas de Melissa. Mientras tanto, ni un solo dólar se había asignado a Emma O'Reilly. No solo eso, había reclamado otros $3,800 en gastos de fideicomisaria por visitas a spas, comidas de viaje y llamadas de consultoría con Melissa, nada de lo cual estaba documentado. El nuevo fideicomisario presentó una demanda civil por restitución. Elaine tendría que devolver los fondos malversados al fideicomiso o enfrentarse a una demanda. Eligió el silencio durante semanas, hasta que finalmente, se quebró. Comenzó con un correo electrónico de Elaine Walker. Asunto: espero que estés contento, has destruido a esta familia. Felicidades. No sé en quién te has convertido, Connor, pero no es alguien que reconozca. Tu padre se avergonzaría de lo que le has hecho a tu propia madre. Solo quise ayudar. Nunca quise hacer daño a nadie. Solo pensé que Melissa necesitaba más apoyo. Lo ha pasado muy mal. No pensé que lo convertirías en un espectáculo público. Ya no puedo mostrar la cara en la iglesia. Todo el mundo hace preguntas. Tu tía Debbie no devuelve mis llamadas. Incluso el pastor me preguntó si estaba bien. ¿Sabes lo humillante que es esto? Nunca pensé que me harías esto. No te molestes en responder. No creería nada de lo que dijeras de todos modos. No respondí, porque por una vez, no sentí la necesidad de explicarme. Quería que sintiera culpa, que sintiera que había quemado la casa. Pero lo único que había hecho era encender las luces, y ahora la casa finalmente mostraba sus grietas. Luego vinieron las réplicas.
Melissa, de repente muy consciente de que el escrutinio público se estaba acercando, desactivó su Instagram durante 3 semanas. Cuando volvió, su perfil era privado y estaba limpio de cualquier referencia a la familia. Se acabaron las citas inspiradoras. Se acabaron las fotos de enfoque suave de sus hijas tocando el piano con leyendas como Legado y Luz. Me enteré a través de un primo en común que intentó abrir una nueva cuenta de ahorros para una de sus hijas y fue marcada por el banco por complicaciones de custodia. Al parecer, una vez que el nuevo fideicomisario estuvo a cargo, todas las cuentas de enriquecimiento que Melissa había utilizado fueron cerradas y el dinero fue reclamado. Tuvo que devolver casi $11,000. Melissa le envió a Paige un mensaje de texto que simplemente decía, ¿valió la pena? Has convertido a Connor en alguien que ni siquiera reconozco. Paige tampoco respondió. No porque no quisiera, sino porque estábamos en un avión, rumbo a Colorado para un viaje de invierno de una semana. La primera vez que las niñas veían la nieve. Habíamos ahorrado para ello después de que se cerrara la auditoría y el fideicomiso asignara oficialmente nuevas distribuciones, iguales para todos. Cada nieto Emma, Riley, Ava y Charlotte recibió la misma cantidad. Pero ahora Melissa tenía que solicitar la suya a través de un proceso formal. No más reembolsos por debajo de la mesa. No más favoritismos silenciosos. Usamos nuestros fondos de la manera que sabíamos que mi padre habría querido, para crear recuerdos, para construir algo duradero. Y en la última noche del viaje, con la nieve cayendo fuera de la ventana de la cabaña, Riley preguntó, ¿crees que al abuelo le habría gustado esto? Sonreí. Le habría encantado. Emma se acurrucó a mi lado. Creo que estaría orgulloso de ti. Paige me besó en el hombro. Sé que lo estaría. Pasaron los meses. Nunca volvimos a la normalidad. No hubo reuniones forzadas, ni disculpas teatrales. Solo un nuevo silencio por parte de la familia de mi madre. Un silencio con el que aprendimos a vivir, y luego a apreciar. Las niñas dejaron de preguntar por los cumpleaños y las fiestas con la abuela. Dejamos de comprobar si Melissa había publicado algo pasivo-agresivo en línea. Y dejé de preguntarme si había hecho lo correcto, porque lo sabía. No solo por la sentencia judicial, no solo por el dinero, sino por la calma que se instaló en nuestro hogar. La facilidad con la que mis hijas ahora existían en su propia piel. La risa que volvió fuerte, libre, sin complejos. Ya no solo sobrevivíamos. Estábamos prosperando. ¿Y la mejor venganza? No fue la victoria en los tribunales. No fue el dinero recuperado. Fue ver a mis hijas crecer sabiendo, sin lugar a dudas, que eran amadas incondicionalmente, que no necesitaban ganarse su valía, que nadie podía decidir que eran menos importantes, menos valiosas, menos merecedoras, y salirse con la suya. Eso fue lo que construimos. Y lo construimos de las cenizas que dejaron atrás. Así que, si te preguntas si vale la pena alzar la voz a pesar de las consecuencias, si elegir la verdad sobre la comodidad es demasiado complicado, si alejarte de una familia tóxica te dejará sin nada, déjame decirte esto, me fui con todo lo que importa.